El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: no estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Este es, queridos hermanos, la única vez que Jesús subraya dos veces, al principio y al final, subraya el error, la equivocación, y lo hace en referencia con esta incredulidad respecto a la resurrección. Se traduce: estáis muy equivocados. Se utiliza un verbo, el verbo planao, es estar muy errados, no solamente equivocados, sino estáis en un grave error. Y este error os separa de conocer a Dios, al verdadero Dios. Jesús es impresionante porque no se conmueve ante estas dificultades. Él afirma: es Dios con nosotros, nos afirma a todos, pero es difícil creer, muy difícil. Afirma que Dios es Dios de vivos, que la muerte no tiene la última palabra, que estamos llamados a la resurrección, pero que estamos llamados también por eso a ser dignos de ella, de esta resurrección de vivos y no una resurrección de juicio, de condena. Para todos nosotros es muy difícil tocar un corazón, es imposible. ¿Cómo nos encontramos aquí cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que queremos escuchar que haga que nuestra vida de nuevo encuentre un sentido? A veces, cuando no estamos mal, estamos tranquilos, cuando la vida pues no nos presenta muchas dificultades, pensamos que los demás están más o menos igual. Pero hay mucho sufrimiento, hermanos, mucho. Y por eso, cuando Dios viene y nos promete la vida eterna y la felicidad, cuando viene aquí, viene a tocar nuestro corazón en medio del sufrimiento. Sabe que nuestro corazón no es feliz. Acordaos de las bienaventuranzas. Promete la bienaventuranza, pero a los pobres, a los que lloran, a los misericordiosos, a los que trabajan por la paz, podríamos continuar. Y si aquí nuestro corazón no está hoy afectado por algún dolor, es dificilísimo que se escuche la predicación y la palabra. Por un oído entra, por el otro sale, porque el sentirnos bien, el sentirnos a nosotros mismos fuertes,
hace que nos endiosemos. Inmediatamente el oído se cierra, se tapona, no escucha. Hoy esta primera lectura, esta oración de Tobit y también de Sara, nos hace ver cómo está el corazón del hombre y al mismo tiempo nos recuerda la pasión de Jesús. Hoy, ya que hablamos de la resurrección, pues tenemos también que meditar un poco en esto. Son cosas que nos superan. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible hablar de esto? Yo no soy capaz. Pero siempre escucho en mi corazón, tú habla, que ya se encarga el Espíritu Santo de traducirlo. Ni tanto, como el Espíritu Santo no venga a nuestro corazón, aquí no entendemos nadie, ni vosotros ni yo. Porque nosotros entendemos la resurrección, mal que nos pese, lo entendemos como si fuera un evento físico. Alguien que estaba muerto y de repente, pues físicamente, pues recobra la vida. Más o menos nosotros lo entendemos así. Pero resulta que es que la resurrección es un evento espiritual. Es una transformación de toda la humanidad. Transformación. Es una transformación, por eso Jesús es el hombre nuevo. Es el cielo nuevo y la tierra nueva, que ha sido capaz de vencer la muerte. Un evento espiritual. ¿Y cómo vence la muerte? Nosotros tendemos también a separar la pasión de la resurrección. Una cosa es la pasión, otra cosa es la resurrección. Pero es que la resurrección es la consecuencia de la pasión. De cómo ha sufrido, de cómo ha muerto. Es la única muerte que conduce a la resurrección, que conduce a la vida. Por eso Jesús quiere que aprendamos a estar unidos a Él en su muerte para que participemos de su resurrección. Hoy cuando hemos escuchado esta oración de Tobit, nos hace comprender lo que significa un poco la pasión de Jesús. Porque Jesús asume las consecuencias del pecado. Y aquí de algún modo lo dice Tobit en su oración. Hemos pecado en tu presencia. Hemos transgredido tus mandatos y tú nos has entregado. Lo primero que acontece con el pecado es que perdemos la dignidad. Él, que pertenece al pueblo de Israel, este pueblo que está llamado a ser el elegido entre todas las naciones, se encuentra en Nínive. Ha sido arrasado todo el reino del norte. Jesús tiene que asumir la consecuencia de que el pecado nos hace indignos, nos hace estar arrastrados, nos hace perder la sensatez. Te das cuenta que cuando miramos nuestra vida, así hemos pecado y digo, pero ¿cómo he podido arrastrarme hasta ahí? ¿Cómo he podido arrastrarme? ¿Cómo he podido dejarme llevar por eso? ¿Sí? A veces lo único que nos hace ver hasta dónde es la indignidad son los vicios más evidentes. Imaginaos a alguien que es alcohólico, un drogadicto, cómo se pierde la dignidad, tirados. En un primer momento parece que eso va a ser la alegría, que cuánta pasión y cuánto se disfruta, y después eso es un abismo que conduce a la muerte. La indignidad a la que nos conduce el pecado, de que Jesús va a hacer una cosa. Dice la Escritura que se despojó de su dignidad. Es tremendo. Dios hace que solo sea la humanidad y a través de la humanidad que asume, solo a través de esto, como si no fuera Dios. En su debilidad tenemos que mirar 1000 veces la cruz. Se despojó. Dice San Pablo, la kénosis, se abajó. Este himno al vaciamiento, se vacía totalmente en la humanidad. Nosotros que no queremos perder nada, en cuanto alguien nos dice algo, mis derechos, mi dignidad. Jesús es Dios y solamente va a aparecer como hombre, solo. Podía haber dado un golpe en la mesa y dice, ya está bien, se acabó. Pero tenía que asumir las consecuencias del pecado, si no, no podía sufrir por nosotros. De ahí que dice, nos has entregado al saqueo, al cautiverio y nos has convertido en burla y chismorreo. La segunda cosa, hermanos, del pecado que Jesús va a asumir es la esclavitud. Nos hace esclavos. Y la esclavitud se manifiesta en que se burlan de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha sufrido las burlas, el chismorreo?
¿O quién de nosotros, debido al pecado que nos asola, no nos hemos burlado de los demás? No nos hemos reído del otro. ¿Cuántos de vosotros, y yo sé de algunos aquí, que lo sufrís en casa, se burlan de vosotros? Y si decís que sois cristianos, todavía más. Es fruto y es consecuencia del pecado. No cuenta Jesús que se van a reír, nos vamos a reír todos de Él. No dices que eres Dios, bájate de ahí. Nosotros que no podemos sufrir nada y Él que es Dios y va a asumir todo lo que significa las burlas, el chismorreo, la irrisión de unos y de otros. Otra consecuencia también del pecado es el sufrimiento en el que nos sometemos unos a otros. No solamente el pecado interiormente, es que nos hacemos sufrir. Mirad las guerras. Como estamos afectados por el pecado, no nos importa si yo estoy con una mujer, si yo estoy con un hombre, y si después de que hemos hecho lo que hubiéramos hecho, yo le dejo, ya no quiero saber nada de ti. No sabemos el sufrimiento que hemos creado. ¿Cuánto nos hacemos daño, hermanos? ¿Cuánto? Que después se arrastra toda la vida, que está uno casado y dice, y cuando era joven, y todavía te duele. Durante un tiempo quizás te tienta y después te duele. A todos nos duele, nos hacemos daño. Mirad que Jesús va a ser escarnecido, va a ser coronado de espinas, va a ser flagelado. Consecuencias del pecado. Nos hacemos daño unos a otros, nos hacemos daño a nosotros mismos, pero todo esto lo tiene que sufrir Jesús. Todo esto lo tiene que aprender a vivir, porque después está una cosa que es la muerte. La muerte. También hoy Sara dice, pues llévame, Señor, ya está bien tanto sufrimiento. Pero la muerte la va a llevar Jesús. Y termino con esto, ¿cómo la vence, queridos hermanos? El misterio de la oración. Oramos, ya cuando estamos mal, cuando estamos bien, cuando estamos despiertos, cuando estamos acostados, cuando estamos de camino, cuando estamos sentados, jamás tendríamos que dejar de tener nuestro corazón levantado a Dios. Jesús nos enseña. Dice aquí también, con lágrimas, con súplicas, estaba Tobit, también Sara. Dice la epístola a los Hebreos que Jesús se llenaba de Dios, del amor de Dios, a través de la oración, con lágrimas, súplicas y llanto, hasta con llanto. Hermanos, es dificilísimo porque Jesús quería devolvernos el amor de Dios. Quería decirnos que hay un camino y es Él el camino en el que nos introduce en el seno de Dios. No tenemos por qué devolver al mal, mal. Ahora Jesús nos enseña que con Él es posible devolver bien al mal y vencer. Se llenaba de Dios continuamente. Acordaos de Getsemaní, donde nos muestra lo que va a vivir la pasión. Dices, mi alma está triste hasta el punto de morir. ¿Estáis tristes? ¿Habéis estado tristes? Pues esa tristeza hasta estar dentro de sí muerto. Porque está asumiendo lo que significa el pecado y no se separa de Dios, se llena del amor. Hasta este punto nos ha amado. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro hoy? Jesús ha llegado ahí por ti. Te dice que te ama, que ha vencido, que con Él es posible levantarse, es posible bendecir, es posible caminar amando. Que hoy acojamos esta palabra. Jesús ha resucitado, ha transformado nuestra humanidad, porque se entregó a la muerte amando, y amando la venció. Que así sea.